Hola, ¿cómo están todos? Ya estamos de regreso aquí en Hablemos Sin Tabú en un nuevo episodio. Mi nombre es Sofía Flores y estoy acompañada de Bárbara Craules. Y vamos a hablar de un tema muy importante que es también controversial y que lo vamos a explorar muy a fondo, que con un especialista increíble en este tema, y es sobre los celos en pareja, porque también recordemos que hay diferentes variaciones de este tema, de los celos, ¿no? De celos con amigas, celos profesionales, entre muchas otras cosas, pero nos vamos a centrar en los celos en pareja. Así que, Bárbara. Precisamente esto que menciona Sofía, vamos a ver también la diferencia entre los celos y la envidia. Vamos a abordar, y queremos aclararlo desde ahorita, vamos a abordarlo desde la parte, monógama, y también desde la parte justamente de pareja. Porque ¿quién no ha sentido celos? O sea, queremos también ver desde esa parte desde qué son el concepto, qué son, de dónde vienen, si son naturales o aprendidos, y si son, porque se parece que también en esta misma sociedad se satanizan, por así decirlo, y siempre van a hacer algo negativo. Es como, no es que es celosa, o es que es celoso, es que, pues, mal dicho, que ya sabemos que ese concepto está mal utilizado, el tóxico, que en realidad es violento, pero justo se entiende como algo negativo, ¿no? Y queremos saber si como una emoción, porque los celos son una emoción, queremos saber si siempre son algo negativo o si, como cualquier otra emoción, no es buena o mala, si nos está diciendo algo, ¿no? Y existe también por algo y son válidos, y como me imagino yo, vamos a estar abordándolo con el especialista, pero se tiene que abordar desde una manera, obviamente, primeramente aceptándolos y trabajarlos. O sea, sí es posible trabajar los celos, tanto individualmente como en pareja. Y bueno, recuerden que estamos aquí en Contacto Creativo, en la plataforma de www.contactocreativo.mx. Recuerden que deben registrarse para ver muchísimo contenido, ya que esta plataforma tiene desde programas de radio, de cine, de amor, de teatro, tiene muchísimo contenido, y así que van a entretenerse bastante. Y ahora sí, comencemos. Hemos regresado de un corte y, como siempre, les traemos a un invitado muy especial para hablar de los celos en las relaciones en pareja. Así que, como siempre, tenemos con nosotras a Eleazar Guillermo Arellano Trujillo. Él es originario de la Ciudad de México, con más de 20 años dedicándose al cuidado emocional y la formación académica. Es psicólogo y psicoterapeuta reconocido por su compromiso con la salud mental y la educación superior. Es licenciado en Psicología por la UNAM y maestro en Psicoterapia Cognitiva, especializado en Terapia Cognitivo-Conductual, Psicoterapia Transpersonal, Hipnoterapeuta e Intervención en Crisis. Asimismo, como docente en la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la UNAM, ha impartido en las materias de salud mental, tanatología, prevención de adicciones y violencia familiar. Su compromiso con la actualización constante lo han llevado a participar en más de 100 cursos, congresos y diplomados nacionales e internacionales, abordando temas tan diversos como la inteligencia artificial en la educación, el acompañamiento en duelo, los trastornos de ansiedad y las estrategias docentes para el bienestar emocional. Además de esto, ha sido ponente en jornadas académicas, congresos y talleres universitarios, donde comparte su visión transdisciplinaria de la psicología y promueve el uso ético e innovador de la tecnología en la atención terapéutica. Bienvenido, Guillermo, muchísimas gracias por estar aquí. Y bueno, primeramente nos gustaría empezar a abordar el tema, obviamente desde el concepto de qué son los celos y de dónde vienen. Ok, muchas gracias por la invitación, es un placer estar aquí con ustedes. Y hablando de los celos, es un tema controversial, pero bastante interesante, ¿no? Los celos son de forma natural, intrínseca en el ser humano, son una emoción adaptativa, funcional, en el cual pues trasciende la situación de ese sentimiento de protección que se debe de tener hacia la familia, hacia la pareja, pero también tiene ese componente de ser aprendidos.
Y a través de ese aprendizaje puede conllevar a ciertas disfuncionalidades, es decir, a exageraciones o conductas maladaptativas respecto a la sensación que yo debo de tener sobre la protección o el cuidado de mi pareja, ¿no? Y que son influenciados precisamente por cuestiones socioculturales. Entonces son tanto naturales como aprendidos, son intrínsecos en el ser humano y son situaciones con las cuales debemos de saber manejar y controlar sin que sean desbordantes, ¿no? Ok, y para esto cuéntanos qué tan malos son los celos en pareja, cómo influye esto en la relación emocional, las emociones con tu pareja, o sea, qué tanto perjudica. Los celos son normales o desadaptativos al momento en que hay ciertas situaciones conductuales, por ejemplo, el estar espiando, el estar violentando a través de prohibiciones o a través de críticas, ¿no? Son cuestiones también de emociones por las cuestiones de aquellos apegos o aquellas enseñanzas de la infancia que tuvieron algún tipo de herida. Entonces, en el conjunto de todas estas características, pues podemos señalar que es algo malo, ¿no? Que tiene algún tipo de descontrol. Como mencionaba, los celos son algo natural, intrínseco en el ser humano y que debemos de saber trabajar y vivir con ellos. Pero cuando no tenemos la oportunidad de tener esas habilidades para saber manejar esos celos, pues se convierten en algo malo, no en algo tóxico como coloquialmente se menciona, ¿no? Ok. ¿Qué factores psicológicos, Guillermo, suelen estar detrás de los celos? O sea, si bien, como dices, muchas cosas sí son, llamamos naturales, otras son un tanto aprendidas, pero obviamente va de persona a persona. Hay muchísimas personas que de repente dicen, es que, o sea, no me cela, no me quiere. O al contrario, es como, o sea, te celo y es porque me importas, ¿no? Entonces, ¿qué factores psicológicos? Hay personas más celosas que otras. ¿Cuál es la explicación detrás de eso? Bueno, tiene que ver con la manera en cómo nos relacionamos de manera interpersonal con nuestras parejas. Tiene que ver los aspectos psicológicos desde el aspecto de aprendizaje. ¿Cómo nos fue en la feria? Si venimos de relaciones realmente seguras, de confianza, de comunicación, o por el contrario, a lo mejor tuvimos hay dos tipos de aprendizaje con lo cual el hombre empieza a comprender y entender su mundo, que es el modelado y el moldeado. El modelado es aquello que yo estoy viendo y que me hace entrar en esas características para imitar. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ahorita muchas series que se manejan en la televisión que tienen que ver con la violencia. ¿Qué es lo que yo estoy aprendiendo y sobre qué manera me voy a manifestar en mi día a día? Estoy aprendiendo eso. Si yo veo con mis padres que se están peleando, que son celosos, que son impositivos, que son violentos, pues hay altísimas probabilidades que yo aprenda esa manera, ¿no?, de sobrellevar, porque no tengo otra. Y la otra cualidad del aprendizaje es como si fuera una plastilina, es aquello que de manera verbal te dicen, ¿no? No subas los codos cuando estás en la mesa o cuando llegas a un lugar, saluda, cuando te vas te despides, ¿no?, etcétera. Entonces, todas estas situaciones van a hacer que en un principio nosotros absorbamos y tengamos esas habilidades a veces disfuncionales para saber manejarnos en la vida. Entonces, basado en esta situación de los celos, si yo viví en un ambiente con estas características, pues hay altísimas probabilidades que yo con mi pareja pues tenga estas actitudes, ¿no? De estar posesivo, de ser violento, de sentir que no me quiere, que no me ama, que no está conmigo, ¿no? Y de tratar de forzar muchas acciones, actitudes, muchas veces de manera violenta, por el hecho de calmar mi ansiedad, ¿no?, en falsas expectativas y creencias que se vinieron formando desde mi infancia y que a veces pues, llamamos esos heridas de la infancia, ¿no? Situaciones que
no fueron solucionadas en su momento. Sí. Ok, también es como, o sea, estás mencionando que sí tiene que ver con el núcleo familiar, pero ¿qué pasa? O sea, me imagino, y sí, bueno, no me imagino, sé que es así, que muchas veces no es consciente, pero ¿qué pasa también cuando al contrario? O sea, dices, es que no, o sea, crecieron en un ambiente seguro, pero por alguna razón son inseguros, o sea, primero también sí tiene que ver con esta inseguridad o tiene que ver también con otros aspectos, pero más allá de eso, sí es cierto que solamente viene del aprendizaje porque sí hay muchas personas, a mí sí me ha tocado conocer personas que, o sea, pareciera, porque no, de la puerta para adentro, pues quién sabe, ¿no? Pero sí me ha tocado conocer personas que parece que tienen un vínculo muy muy seguro con sus familiares y al contrario dices qué bonito, pero aún así la persona en general sí es celosa y sobre todo con su pareja, que me doy cuenta y digo, ahora sí que no me lo explico, ¿no? Uh-huh. Sí, por supuesto, hay situaciones que a lo mejor tienen que ver desde la situación orgánica, ¿no? Como a lo mejor hay gente que tiene talento para el dibujo o para el canto, para la música, que en un momento dado pues no es necesario que tenga clases o que tenga un tipo de enseñanza, se les da de manera natural. En las emociones son lo mismo, hay gente que es mucho más sensible, mucho más, a lo mejor también con carácter un poco más fuerte, que es de manera inherente a la cuestión bioquímica del cerebro y con otros factores, porque no solamente es esto. Te decía, tiene que ver con cuestiones socioculturales, de contextuales, etcétera, ¿no? Pero son ciertas características. Es la misma idea como creer que un niño que fue crecido, que crece en una zona complicada de mucha violencia y demás, pues a lo mejor no es forzoso que siga esos mismos caminos. Puede ser una persona totalmente benevolente y exitosa, y todo lo contrario, puede haber una persona que a lo mejor creció en un ambiente seguro, en una buena zona, con buenas oportunidades, tanto alimenticias, de casa, de educación, y convertirse en una persona bastante cruel, ¿no? Entonces, es la naturaleza misma de la mente, del cerebro, pero que son apoyados a través mencionaba de las cuestiones socioculturales, de tus aprendizajes, de tus experiencias, te decía de cómo te fue en la feria, ¿no? Los traumas que no fueron resueltos en su momento, ¿no? Y que se van reflejados, todo lo que aprendemos, todo lo que en algún momento experimentamos de niños, parte de la adolescencia, va a ser el reflejo de lo que vamos a hacer en la adultez. Si no supimos identificar esos daños, esas situaciones traumantes, se van a venir reflejadas y entonces se activan en el momento en que yo tengo una relación interpersonal con alguien, en el momento en que yo no me sé adaptar en un trabajo. Entonces, si toda esa carga que no se ha solucionado viene y lo veo reflejado en una pareja, pues te voy a celar, te voy a violentar, porque no encuentro otra manera de cómo manejar esa situación. Entonces es donde se requiere una terapia, una psicoterapia, ya sea individual o de pareja, es donde se requiere entonces ayuda y analizar, ¿sí?, mi posición que tengo como pareja. Esa también creo que es responsabilidad de la pareja, decir, creo que esto es lo que no me está haciendo sentir bien, ¿no? Una comunicación asertiva, y ser asertivo es saber decir sí cuando es sí, saber decir no cuando es no. Tener esa comunicación clara y directa para tratar de sanar o solucionar la situación, pero principalmente el trabajo es de uno, identificar mis pensamientos, exactamente. Sí, porque, o sea, justamente qué bueno que lo estás tomando, o sea, lo estás comentando, porque yo tuve una relación, mi última relación, la verdad es que el hombre sí era muy inseguro de sí mismo, o sea, tenía muchas heridas de la niñez, ¿no?, que las llevó pues ya en la relación, y formó una relación bastante conflictiva, ¿no? Porque era muy celoso, o sea, de que no me dejaba ni siquiera estar con mis amigas a solas, porque, o sea, no, de verdad era un caos total, o sea, de que no, es que si estás con tus amigas a lo mejor te solapan y ves a alguien más, ¿no? O sea, fue muy... Aparte, justamente lo que mencionaba Bárbara, o sea, de que puede que tenga una familia cariñosa, bonita. O así parece, ¿no? O bueno, así parece a simple vista, ¿no? Pero ya cuando estás con él, o sea, es como... ¿Por qué? Sí, totalmente diferente. Entonces, la verdad, sí, fue una relación muy
tormentosa, muy caótica, en la cual yo sí dije, ay, qué bueno que se acabó, ¿no? Pero, o sea, justamente fue por el problema de los celos, ¿no? De que, pues, lamentablemente, pues, no era seguro, tenía justamente los problemas de la niñez, de todo lo que estaba cargando, y pues, poco a poco se fue desmoronando la situación. Y es que la verdad es que, justamente como lo decías, ¿por qué los celos siempre están relacionados con la inseguridad personal? ¿Y por qué puede tener otras causas? Desde el aspecto adaptativo, biológico y evolutivo, el hombre tiene sus rasgos característicos de celar por una protección meramente sexual y de compañía, por la cuestión de que él es el proveedor, de que él es el papá, ¿no? Y yo no tuve esa oportunidad, ¿no? Que como lo que tiene la mujer de engendrar y demás y de considerar, entonces tengo que cuidar lo que aparentemente creo que es mío y seguro. Sí, entonces se da mucho la idea desde el aspecto sexual de cuidar mi relación, que nadie más quite, ¿no? Lo que creo que es mío. También tiene que ver la cuestión de la ira, ¿no? El enojo, la ira tiene que ver con esa sensación de que se está atentando con algo que creemos que es de nosotros. Entonces, si te das cuenta, entonces la cuestión de los celos, pues conlleva otro tipo de emociones, versus la manera en cómo se manifiesta en la mujer, ¿no? Porque los celos más van con la cuestión afectiva, no tanto tan sexual, ¿sí? Sino más afectiva, Matamos el corazón. Exactamente, ¿no? Sí, porque justamente como estás diciendo, esta pareja una vez me revisó el teléfono. Y solo por haberle dicho feliz año nuevo a un amigo, se puso como loco. O sea, literalmente la ira se vio reflejada en ese momento. Entonces, pues, si quieren saber más, vamos a un corte. Así que esténse al pendiente. Regresamos. ¿Sabías que el rojo de los telones y butacas en los teatros es para centrarnos en la escena? Esto se debe al efecto óptico llamado Purkinje, que nos enseña que el color rojo es el primer color que dejamos de percibir cuando hay poca luz. Sé parte de nuestra comunidad creativa. Visita contactocreativo.mx. ¿Sabías que la duración de las obras teatrales pueden variar mucho? Desde 15 minutos hasta un día entero, todo depende de la temática de la pieza. Ejemplo de ello es la obra Gatsby, que tiene una duración de 8 horas y en ella se lee completamente el libro El Gran Gatsby de Scott Fitzgerald, así como Over Ambitious del dramaturgo británico Mark Watson y Monte Olimpo del director belga Han Fabre. Estas dos obras duran un día completo. Sé parte de nuestra comunidad creativa. Visita contactocreativo.mx. Ya estamos de regreso aquí en Hablemos Sin Tabú con nuestro queridísimo Guillermo, con quien estamos hablando sobre esto de los celos y cómo perjudica en las relaciones amorosas. Y estamos, o sea, justamente echándole una introspección a una relación que tuve en el pasado. Así que quédese el chismecito. Y bueno, justamente como lo veníamos platicando, Guillermo, o sea, de cómo este hombre, o sea, justamente por ver el mensaje de Feliz Año Nuevo, se puso como loco. Entonces siento que ahí fue muchísima inseguridad de su parte, porque no me tenía esa confianza de que dijo, ay, pues es que a lo mejor en algún momento me vas a ser infiel, ¿no? Y este es el primer mensaje de todos, ¿no? De los que seguramente debes de tener, ¿no? Entonces la verdad sí fue una situación muy caótica, donde se puso como loco. O sea, te digo que la ira se apoderó de ese hombre y hasta golpeó la pared y yo sí estaba como de... Ya está violento. Sí, no, o sea, yo dije no. Ya me veía yo ahí en el Ministerio Público levantando una denuncia porque dije, no, ya, de aquí no salgo, pero sí. Ay, Sí, no, sí, estuvo horrible porque, o sea... sí, no, ya, sí, ya sabes. Sí, o sea, yo ya me iba a echar a correr para su puerta, para irme de la casa, en eso que me agarra y dije, Ay. dije, no,
ya valió. Ay, yo ya, aquí ya me vi, ¿no? O sea, justamente ahí con mi mamá levantando las demandas, las denuncias, todo. Ajá, te agarró y, o sea, terminó. Ajá, me agarró y ya fue cuando me dijo, no, es que eres una mentirosa, y golpeó la pared y yo así como de, y en eso que llega su mamá, y yo, patitas, ¿para qué las quiere? Y me eché a correr. Entonces, ¿por qué sí? No, o sea, siento que esos celos, o sea, totalmente se convirtieron en algo que superó, o sea, superó todo y ya fue una relación que ya iba en picada, o sea. Ya creo que la actitud se volvió violenta, ya no solamente de demostrar celos. Mencionabas que precisamente habías identificado esas inseguridades. Esas son las características que llegan a fomentar precisamente el que una persona sea celosa. Es decir, la manera en cómo estoy interpretando mi entorno y mi contexto, basado en que en una falta de comunicación, en una habilidad de ser asertivo para poderme acercar y platicar. La manera, vamos a llamarlo, sana, correcta, que pudo haber abordado tu expareja era, sabes, mira, a mí me incomoda, me siento mal que en algún momento dado tú puedas llegar a tener algún tipo de contacto con alguna otra persona. Y ahí es donde podrías entrar y platicar, ¿no? La relación que tú tienes previa de amistad, de muchos años, y a lo mejor, ¿por qué no ser parte de los amigos en común, ¿no? Y entonces tratar de balancear esa situación, pero es una comunicación, una situación que se deben a abordar desde ambos, pero se demuestra perfectamente desde esas heridas. A tu expareja probablemente a lo mejor tuvo situaciones que experimentó quizá con algunas otras parejas en donde ahora manifiesta contigo como si fue, ya no es quien te la hizo sino a ver quién me la paga, ¿no? Pero hubiese sentido, esa ¿no? parte, o sea, que lo mencionas, o sea, sí, pero, o sea, no sabemos, o sea, no sé si Sofi sepa exactamente cómo o por qué, de dónde venían esos celos. Sofi evidentemente pues no le había puesto el cuerno, o sea, no sé, le está haciendo el show por un mensaje y es como, ok, a ver, puedo entender igual de dónde vienen y como dices, la comunicación efectiva, pero justo esa clase de comunicación de ya agarrarla, o sea, no verbal, de ya agarrarle y decirle, ay, mira, pues no, y es que tú me estás engañando y todo. O sea, ok, entiendo que quizá tengas problemas, pero no lo justifico. Y no tienes por qué hacerme eso, ¿no? O sea, dije ya, sí, ¿no? Sí, porque... Qué bueno. Sí, literalmente yo igual dije que bueno, No. porque, o sea, todo lo que él me estuvo reprochando que según yo lo estaba engañando, que... O sea, porque aparte, como comentaba anteriormente, no me dejaba ni siquiera salir con mis amigas sin que él no estuviera ahí. O sea, de que se ponía a llorar para que yo lo llevara a fiestas de Halloween con mis amigas, o sea, conmigo y con mis amigas, ¿no? Para que él estuviera ahí cerca de mí, ¿no? Aparte chantajista. Sí, no, usaba mucho el chantaje emocional conmigo y yo era así como de, ay, porque, ¿sabes? Yo siempre he sido una persona que da mucho espacio, de, ¿sabes qué? Tú dame mi espacio, puedes salir con tus amigos, yo te tengo la confianza, pero él no me lo daba a mí. Y sí era algo muy conflictivo para mí personalmente, porque decía, híjole, no puedo hablar de estos temas con mis amigas, porque si no, se pone mal. Y como que, porque justamente fuimos a ver la de Spider-Man, fue como hace 3 años, la última de Spider-Man, y fuimos con mis amigas. Entonces, en ese momento, o sea, él estaba súper seco conmigo, con mis amigas, o sea, mal plan. Pero yo así como de, pero yo quería salir con mis amigas, no quería que tú estuvieras aquí, porque pues obviamente no cebas este momento y no hay comunicación con mis amigas. Y entonces ya salimos de la película y ya yo estuve hablando con mis amigas y pues él ahí en un rinconcito, ¿no? Pero justamente teníamos un amigo que le decimos el innombrable y él decía, no, es que era tu novio y hablan de él como el innombrable y no, se inventó toda una historia. Y entonces fue cuando él pidió el Uber y dijo, ya nos vamos. Y yo así como, pero yo todavía no termino de hablar con mis amigas y así, ¿ya quieres que nos vayamos? Y dice, no, ya súbete, vámonos. Pero así, enfrente de mis amigas, entonces tenía unas conductas muy... Te veía como un objeto, como una competencia. O infantiles, ¿no? Conductas también, ¿no? También, pero aparte era muy inseguro, porque... porque él me decía, no, es que contigo me gané la lotería y es que eres la primera novia bonita que tengo. Y yo, o sea, yo lo sé. Pero pasaste de un 0 a un 10, ¿no? Y pues obviamente pues no, esto es nuevo para ti, ¿no? pero
pero la verdad es que sí fue una relación donde él mostró a él obviamente sus inseguridades, donde la verdad sí fue muy caótico para mí porque, o sea, todo lo que él me decía que yo le engañaba, él terminó haciéndolo. O sea, justamente en mi cumpleaños, Te proyectas, hermano. me enteré, sí, se proyectó cañón y yo me enteré de que me fue infiel, o sea, que ya tenía una novia que estábamos compartiendo al mismo hombre. Y yo así como de, quédatelo tú. Ey, que se lo queda pierde, ¿no? O sea, y no es mala onda, pero la verdad era un hombre muy... No. Pues aquí tenemos los rasgos precisamente de esas inseguridades, del de ser manipulador. La cuestión de la manipulación y el decir que tú eres la mujer más linda o que me saqué la lotería contigo, indudablemente muestra de situaciones que no fueron solucionadas en su momento y que eso es a lo que llamamos precisamente a esas situaciones del daño emocional desde la niñez que no fueron resueltas. Mencionas tú estás totalmente segura que no cometiste ninguna falta y demás, pero desde su interpretación de él, desde la manera en cómo contextualiza su realidad, él asume y jura y perjura que fue esas circunstancias, alimenta sus propios pensamientos disfuncionales. Tenemos estas características que son errores de cognición o errores de pensamiento, en donde no nos damos cuenta, caemos todos como seres humanos en un par de ellas de manera constante. Haz de cuenta, uno de esos errores es la focalización, como el periscopio de los antiguos piratas, ¿no? En donde yo solamente veo un punto en específico. Entonces, yo puedo decir que un montículo de arena es una isla desierta, cuando todo alrededor veo albercas, playas, palapas y piñas coladas, pero yo, con lo único que estoy viendo es que es una isla desierta. Y de ahí no hay quien me quita de esto, ¿no? Entonces tengo que entrar en un proceso terapéutico o encontrar una habilidad para abrir ese espacio, reconocer que estoy cometiendo un error en ese pensamiento y dejar de creer o señalar que esa es verdaderamente mi realidad cuando no es así, porque necesitaría yo platicar contigo, llegar a un acuerdo, saber de tu vida, saber de tus expectativas, saber cuáles son tus relaciones para yo entrar de lleno en una relación amorosa, ¿no? Por eso nuevamente tiene que ver con la comunicación, pero indudablemente aquí lo que me comentas es el reflejo mismo de las inseguridades, de la inmadurez, y te decía, de situaciones como si fueran infantiles, porque así es como un niño actúa. Es lo que aprendió, es lo que vio y lo sigue llevando, trascendiendo. Él tenía, era mayor que yo. O sea, creo que ya tiene como 26. O sea, pero en ese momento yo tenía, creo que 19 y él ya tenía creo que 23, por ahí. Ok. Bueno, el hecho de la edad no es algo exclusivamente de la juventud, o sea, sucede en todas las esferas. Maduran. Está el mito, ¿no? De que maduran un poco más rápido que el hombre. Nos decía otra psicóloga, que no es tan así. Pues digo, mito, no, es un mito nada más, ¿no? Ajá. Sí, pero estas situaciones de lo que me estás platicando no solamente se viven en la juventud, o sea, hay relaciones de 50, 60 años en donde se hacen las mismas manipulaciones, la misma violencia, exactamente, porque sigue estando la herida latente nuevamente desde la infancia, desde ese contexto. Oye, Guillermo, y en esa parte, o sea, de hecho lo hablábamos fuera de cámara, o sea, ¿qué tan sano es el apego? O sea, sabemos que existen diferentes tipos de apego, así rápido para quienes no conozcan o no estén tan familiarizados con el concepto de apego. Explícanos, el apego son los tres, ¿no? Evitativo, ansioso y el seguro. Pero ¿qué tan sano, por así decirlo, sería tener un apego con tu pareja? Bueno, el tener una relación indudablemente conlleva tener un apego. Es totalmente natural, normal, y se espera tener ese apego. Pero, ¿qué tipo de apego? El recomendable o el funcional, porque desde el aspecto psicológico, desde la psicoterapia, no hay cosas buenas o cosas malas. O sea, es en función de qué. Es como la belleza, en comparación de qué. Entonces, hay
cuestiones funcionales o disfuncionales. Entonces, para que una relación sea funcional debe de haber un apego seguro. Es decir, yo tengo una relación con una persona en donde hay una comunicación, hay un compromiso de lealtad y de fidelidad, hay situaciones de confianza y de acuerdos. Entonces, cuando tú tienes todos esos elementos, ¿qué es lo que te hace sentir esa relación? Seguro de ti mismo. Esa persona puede irse con sus amigas, puede estar en su trabajo, puede estar conociendo a nuevas gentes, y simplemente por la comunicación, por lo sano de mis emociones, puedo creer y pensar que todo está perfecto. Al menos, eso sí, que haya indicadores, al menos, bueno, como en todo, ¿no? Se prenden las alertas y como el check-in de los motores, ¿no? Asumo que todo está bien. Ya tú sabes si sigues Sí, ahí. exactamente. Pero ya es mi responsabilidad nuevamente a través de la comunicación y pues así llamarlo del confrontamiento desde no desde lo cruel que suena esa palabra, sino desde la manera de llegar a un acuerdo. A ver, tengo esta intuición, me está llegando esta información, discutirlo. Pero fuera de todo eso, ese apego te hace sentir seguro en tu relación. Estás completamente feliz, ¿no? Totalmente llenan todas tus expectativas. Pero ¿qué pasa ahora con los apegos ansiosos? Esos apegos ansiosos en donde tú no lo podías dejar al novio. El novio, en el momento en que te jaló del brazo, te empezó a violentar, tú no eras capaz en ese momento de terminar la relación. Porque entrabas en una cuestión de ansiedad, ¿cómo lo voy a terminar? No sé, como que algo me indica que lo tengo que obedecer por cuestiones tradicionales, culturales, ¿no? que tenemos. Ya hasta que a lo mejor a través de la psicoterapia, la plática con las amistades y demás, la propia reflexión que digas, no, yo ya no quiero más con eso. Pero es tiempo después, por en ese momento, el terminar con eso te va a generar ansiedad, te genera estrés. Entonces es un apego ansioso, disfuncional y violento, ¿no? Por eso tenemos el violentómetro, donde podemos considerar en dónde está esta situación y tomar cartas en el asunto, porque no podemos permitir actitudes de esta situación, y no por el hecho de siempre ser mujer, sino con cualquier persona evitar la cuestión de la violencia, ¿no? Y tenemos otro tipo de apego evitativo, ¿no? El apego evitativo es esta situación en donde yo te quiero, yo te amo, tengo una relación contigo, pero tengo 2 o 3 meses que no salgo contigo, ¿no? O que no te he visto. Entonces, pasa ya después de esa relación. Sí, dices, a ver, ¿cómo es posible que tú tengas un lazo? Y sí. Ojo, creo que es una respuesta que se da. Y a lo mejor internamente, conscientemente sí, siento algo, siento un amor, un cariño, un aprecio por esa persona, pero no necesito, desde mi interpretación, el que esté contigo cada 8 días o todos los días. Al final de cuentas también se vuelve algo disfuncional, porque si tú como pareja no te sientes cómoda, entonces te va a generar un apego ansioso. Sí, porque el mío es un apego evitativo. Yo no te quiero ver porque no creo que sea suficiente estarte viendo todos los días. Para mí es suficiente. ¿Sí? Tú con apego ansioso y yo apego evitativo y cosas así, pues jamás vamos a funcionar. ¿No? Y como lo veníamos platicando, sucede muchas veces también como con los papás, ¿no? Que de repente pues tiene 2 o 3 meses que no ni siquiera les hablo, pero los amo y los quiero. Pues sí tengo un apego, pero bastante evitativo con ese aspecto de eso, ¿no? Sí, pero, o sea, me sorprende muchísimo cómo yo pasé de tener así un afecto así enorme de, sí, te quiero tener así como de, no 24/7, pero sí te quiero ver seguido. Y ahora es como de que ya no tengo esa misma intensidad. Sí. O sea, con mis mismas parejas ya es así como de, sí, así de lejitos, o sea, bueno, con mis intereses amorosos, digamos. Ajá. Y ya yo con los intereses que están por ahí, con los prospectos, pero yo ya no soy así como... Siento que después de esa relación cambié totalmente, o sea, es como de que... Pero creo que es algo no trabajado, ¿no? Ajá. Acabas de comprobar precisamente el cómo te fue en la feria. ¿Cuáles son tus aprendizajes respecto a las relaciones y la manera en cómo se manejaron los celos? Entonces ahora, ¿cómo te pretendes llevar una relación bajo cuidado, bajo la lupa, queriendo, ¿no?
y evitar eso. Hay como- ¿Y qué tal si ahora alguno de estos chicos, prospectos y demás, realmente está sano en sus emociones y realmente tiene un apego seguro? Sí, porque- Y tú vas ahora de víctima a victimario, ¿no? A compararte a lo mejor de manera cruel, porque tú ya tienes una creencia previa y lo vas a descargar en esta persona y entonces ya no vas a poder disfrutar de la relación, ¿no? Porque te vas a estar cuidando que en qué momento, a ver, me va a celar o me va a violentar. Nuevamente, cuestión de platicar, ¿no? De llegar a acuerdos. Es cierto. Ok, bueno, vamos a hacer un pequeño corte. Ahorita continuamos con este tema y bueno, no se muevan. Regresamos a Hablemos sin tabú. Estamos hablando sobre los celos. Sí, está potente. ¿Sabías que el musical más taquillero de Broadway es El Rey León? Desde 1997, año en que se estrenó, ha recaudado $1.200 millones. Además, se sigue exhibiendo. Sé parte de nuestra comunidad creativa. Visita contactocreativo.mx. ¿Sabías que? La razón por la que el personaje de Crash no tiene cuello es debido a que en 1996 había limitaciones técnicas. Diseñaron a Crash de esa manera para simplificarlo, restándole complejidad a su geometría. Sé parte de nuestra comunidad creativa. Visita contactocreativo.mx. Ya estamos de regreso, Hablemos sin tabú. Vamos a retomar desde esta parte que estábamos hablando sobre, bueno, precisamente no tenemos como este concepto de contexto del novio, de exnovio, bendito Dios. Exnovio, bendito Dios. Dios nos libre de esos hombres, mujeres. Creativos, por favor, no sean así, o sea, no celen de esa forma enferma, porque como bien nos explicaba Guillermo, sí, o sea, sí hay, los celos sí tienen una manera y tienen una función, entonces como cualquier emoción tiene una función, pero al mismo tiempo sí, o sea, pueden llegar a algo ya muy nocivo y, o sea, ya también a la parte física, como bien dice Sofi, o sea, las cosas se hablan, ¿no? También no es como, o sea, es normal sentir celos, pero no a un nivel de decir, A ese nivel de extremo que se llevó a cabo, entonces sí. Entonces, Guillermo, síguenos contando. sobre todo también en este contexto monógamo, porque sí, hay que aclarar eso, que nos estamos entrando en no sabemos qué tipo de ese también es otro tema que queremos tocar próximamente aquí en Hablemos sin tabú, pero sabemos que es diferente la dinámica que tienen las parejas poliamorosas o abiertas o como le quieran llamar, que las relaciones monógamas o las más, sino como en la sociedad, que normalmente es se sobreentiende que va a haber fidelidad, se sobreentiende que pues no está nada de esta parte de, ay no, sí, bueno, pero esto, a menos de que depende de la dinámica de cada pareja. Pero sí, estamos como enfocándonos, eso sí no lo habíamos mencionado, a esta parte de relaciones monógamas. Claro, cualquier tipo de emoción nuevamente es adaptativa, evolutiva, intrínseca en el ser humano y por supuesto necesaria. La diferencia es la manera en cómo controlo e interpreto y no permito desbordar esas emociones. Si yo estoy formado en la cola del cine y alguien se mete, por supuesto está atentando con un derecho. Y tengo derecho a molestarme y responder en consecuencia. Por favor, fórmate en la cola, ¿no? Respeta esto. Entonces, analizar hasta dónde mi emoción ha sido funcional, adaptativa en ese momento y me ha salvado de una situación incómoda porque tampoco voy a permitir que alguien se meta, ¿no? Entonces, en un momento dado puede los celos ser esta emoción en donde la persona puede sentirse querida, aceptada y que realmente le importa a la otra persona, ¿sí? Si hablamos de una relación sana y desde esta emoción funcional, pero nuevamente si nos vamos a una historia de vida en donde hubo daño emocional, entonces en tu caso, por ejemplo, la cuestión de los celos, alguien que quiera celarte de manera funcional,
tú lo vas a interpretar como nuevamente un acto de violencia, como una presión, porque ya hay una experiencia, un antecedente sobre esa situación. Entonces, ¿de qué es lo que se trata? De poder hablar y llegar a un acuerdo, que conlleva el otro tema que me decía sobre la cuestión de la monogamia. Estamos hablando en donde tenemos una relación en donde ambos estamos llegando a un acuerdo de lealtad y de fidelidad. Si en un momento dado a mí me encanta tener diferentes tipos de relaciones, bueno, yo te lo tengo que expresar. Y decir, bueno, yo no te puedo dar una prioridad exclusivamente o una exclusividad para ti porque yo quiero. Ya depende, ¿no? de como pareja que quieras aceptarme bajo esos términos, porque a lo mejor igual y buscas también esos intereses, ¿no? A lo mejor te gustan las relaciones abiertas o de swinger, nada más, adelante, pero es un consenso en las dos personas, pero los dos llegamos a esos acuerdos, ¿sí? No tenemos que llegar a promesas, o sea, yo creo que la confianza, ¿no? El hecho de un trato como caballeros humanos, ¿no? Que somos, decir, bueno, con la palabra basta, es más que suficiente, y creer y confiar en que eso va a suceder. Pero si alguien rompe ese trato y demás, pues ya en donde tenemos esos complicaciones, ¿no? Porque se empiezan a manifestar todos esos daños, todas esas situaciones que nos traemos, como repetíamos, desde la infancia, ¿no? Que no lo hemos sanado. Claro. En esa parte, justo haciendo la división, tomando otra vez de ejemplo lo de Sophie, entre las mujeres y los hombres, ¿qué tipo de diferencia hay? Como psicológicamente los celos entre mujeres y hombres. Hace ratito nos comentabas algo, pero así como más profundo, ¿sí existe algún... No sé si se ha aprendido, pero psicológicamente hay algo, no sé, hasta de lo primitivo por lo cual sea más natural o más normal en un hombre o viceversa en una mujer? ¿Y qué sería? Ok, de manera general, más no particular e individual, ¿no? Pero desde la situación adaptativa y evolutiva, el hombre es mucho más tendencioso a la cuestión de los celos en el aspecto sexual por la cuestión de la procreación, ¿no? y esa sensación de propiedad. En la mujer es mucho más dado la situación emotiva, pero no todas igual responden de esa manera, ¿no? Hay quizá a lo mejor chicas que puedan también sentir celos desde el aspecto sexual. Entonces, por eso decía... Eso desde el aspecto sexual. O sea, el que a mí me da celo que otra persona te posea, lo que interpreto que es mío o que me pertenece única y exclusivamente a mí. Como hombre, nuevamente, de manera general, ¿sí? Me puede dar celos del amigo porque yo interpreto que desea de forma física y sexual, ¿no? No es tanto de que te vaya a dar o que te vaya a proporcionar económica o intelectualmente o realmente a lo mejor vaya a pedirte ser su esposa, ¿no? Es indudablemente la cuestión sexual, ¿no? Es la cuestión de que va a poseer algo que considero y creo desde mi perspectiva que es mío, ¿sí? Entonces es donde se demuestran esos celos. Y de manera nuevamente general, la mujer considera que pierde al hombre de su vida desde el aspecto afectivo y no tanto desde el aspecto sexual, ¿no? Sino que entonces mi hombre, mi pareja, mi proveedor va a proveer a otra mujer, va a considerar a otra mujer, va a atender, va a abrirle la puerta a otra mujer y no solamente me puede abrir la puerta a mí o solamente me puede regalar flores a mí desde el aspecto meramente emotivo sentimental. Esa es de forma general las diferencias entre hombres y mujeres. Yo no sé también cómo lo vean ustedes, no sé, Sophie, cómo lo veas tú, Guillermo, cómo lo vean ustedes, creativos, pero qué concepto tan horrible, ¿no? Ese de mi hombre, mi mujer, o sea, bajo la libertad deberíamos de justo elegir y decir, o sea, estoy contigo, con la posibilidad de que, o sea, justamente nada es, una vez escuchaba, nada es cierto en esta vida, y escuchaba que los celos son la enfermedad de la certidumbre, porque realmente te dan celos porque no tienes esa certidumbre que justamente estás buscando, o bueno, en el entendido de estoy con esta persona y de aquí para la muerte, o al menos, no sé, lo que hayas imaginado hacia dónde va la relación. Pero de ahí a que digas justo, o sea, entiendo que tiene la libertad y todo, pero sí lo estás entendiendo, porque al parecer, o sea, no lo estás entendiendo, o sea,
tú tienes la libertad de sí decir, ok, estoy contigo porque quiero, ¿no? Pero ¿qué pasa si de repente, y justo se habla, qué ha pasado? Y creo que me parece que son de las formas más sanas, quizá, de terminar una relación, de decir, es que ya no, o sea, o lo intentan o todo, pero ya no, o sea, no lo siento y no quiero estar contigo, y aunque sea doloroso, me parece que es lo más correcto, antes de llegar a una infidelidad. Pero ¿por qué siempre se hace como este entendido social de es mi pareja, es mi propiedad, es mi, o sea, no es una extensión de ti, o sea, y tú no puedes controlar lo que pasa en su cabeza, justo lo que está pensando, lo que va a hacer, o sea, como dices, y como bien se sabe, o sea, si las personas te quieren engañar, lo van a hacer, aunque estés ahí 24/7 vigilando, o sea, entonces, o sea, ¿por qué tenemos como esa educación de, pese a que y veamos y los celos los satanicemos y lo que sea, sí son normales, pero también dices, a ver, tienes que ser lo suficientemente realista y decir, esta persona, al igual que tú, es completamente libre de irse de esta relación cuando ya no la encuentre. O sea, ¿por qué tenemos como ese de, no, es que ¿por qué? Y el peor de la vida, y qué te pasa, y, o sea, me parece que los celos son justamente esa enfermedad que sí lo escuché en algún momento, no me acuerdo dónde, pero que era ese concepto de son, dentro de todo, porque son normales, son naturales, son emociones y te indican algo, y claro que de cierta manera, si están bien trabajados, pues te dan para justamente comunicar con tu pareja lo que te da inseguridad y todo esto. Pero también del otro lado decir, o sea, ¿por qué? ¿Por qué tienes esa necesidad de que yo soy tu pertenencia cuando realmente no puedes controlar nada? Muchas veces ni siquiera controlamos nuestros pensamientos, no están los sueños que dices, qué locura, ¿y por qué soñé esto? Pues no lo controlas, no controlas de quién te enamoras, no controlas muchas cosas, controlas tus acciones. Pero, o sea, ¿por qué? Porque está como esta parte muy humana, si le quieres llamar, de verlo como, bueno, es mi novio, es mi propiedad, es mi esposo, mi hombre. O sea, que también desde el casamiento, ¿no? O sea, está como ese de, bueno, a ver, vamos a firmar papeles para que ya no me puedas poner el cuerno y para que no te puedas ir. O sea, ¿por qué? ¿Por qué? Y pasar los apellidos, de quitar de la mujer, ¿no? Como anteriormente. Creo que la respuesta podemos redundarla a una sola situación, lo cultural, lo social. Creo que como país tenemos esa riqueza, y me refiero como algo distinto que sucede en otras culturas, ¿no? Porque tenemos otro tipo de sociedades en donde no está tan marcada esta sensación, falsa sensación de propiedad o de seguridad. Pero si nos damos cuenta, hasta la manera coloquial como nos saludamos, ¿no? De repente yo he escuchado con gente que tengo confianza, que me dice, ¿qué tal mi Memo? Mi Memo. Sí. Caramba, o sea, yo no soy tu propiedad, ¿no? O sea, ¿no? Entonces, asumimos siempre, lo vemos muchas veces de manera, hasta en la calle, ¿no? Que de repente agarro mi banqueta, ¿no? Agarro es porque es parte de mi propiedad. Siempre tenemos esa sensación, pero porque viene por una cuestión meramente cultural, ¿sí? Entonces, afortunadamente, ya hay un nuevo paradigma, ya hay una nueva apertura, las redes sociales, ¿no? La difusión ahorita, como en este tipo de entrevistas, de programas y demás, que precisamente hacen generar un pensamiento crítico, una apertura de poner en tela de juicio lo que tradicionalmente siempre he traído, y entonces ponerme a analizar de que ya no estoy en consideraciones de asumir como propio lo que es ajeno y lo que es la individualidad de otra persona, ¿no? Entonces, mencionabas también de que la cuestión de los celos es como una situación de la incertidumbre, ¿no? Uh-huh. Es como, fíjate, el miedo mismo. Claro. La emoción del miedo es la reacción que tenemos a cualquier cosa desconocida. ¿Sí? Por mucho que te digan, oye, va a salir bien el vuelo del parapente, o que te vas a aventar del paracaídas, y te estén demostrando que no va a pasar nada, la sensación que estás experimentando va a generar el miedo. ¿Por qué? Porque todavía no estás experimentando el hecho mismo. Pero aviéntate 10 veces después del paracaídas y decimos, ya le perdiste el miedo, ¿no? Ya hay mucho más confianza. Entonces, cualquier tipo de incertidumbre te va a conllevar a tener un miedo, y el miedo pues a veces va de la mano de los celos, como habíamos platicado también la ira, ¿no? O sea, todas las emociones no se manifiestan de manera individual, son un conjunto. Hay diadas, hay triadas, hay resultados de mezcla de las emociones que terminan siendo sentimientos.
Sí, porque también me gustaría platicar sobre eso. Las emociones son de manera biológica. Compartimos con los mamíferos, ¿no? Vemos a nuestras mascotas que tienen esa alegría, que tienen ese miedo, que tienen ese enojo. Pero la apreciación musical, pues es una emoción que tiene el componente de cognición, ¿sí? Y entonces puedo interpretar una nota musical con un sentimiento, es decir, una emoción mucho más desarrollada, cosa que mi mascota no va a entender lo que siento con una canción de José José. Mi gato ha llorado con canciones. Mi gato ha llorado con canciones. Bueno, mira, podemos hablar de ciertos Y condicionamientos. se pone de cierta manera como... O sea, yo creo que los animales sí, cierta música sí los mueve. Pero digo, desde el aspecto totalmente, ¿no? Aspecto psicológico y cientificista, vamos a decirlo, hay más probabilidades de que tu gato esté condicionado a ciertos estímulos que nosotros desde el aspecto humanista, desde el aspecto ya persona, interpretamos de otra manera. Es como ahorita, ¿no? Este peluchito, pues es una almohada, un peluche, punto. Pero ¿qué pasa si yo le pongo unos ojitos, una sonrisa, lo humanizamos, ¿no? Y entonces ahora Wilson, ¿no? Nos está acompañando, porque entonces ya le damos una interpretación, cuando realmente pues es un peluchito, ¿no? Que está forrando un cojín y nada más. La situación que a veces interpretamos, ahí es donde tenemos esos errores de cognición de pensamiento, porque asumimos que lo que vemos es una verdad. Ahora imagínate, se lo trasladamos a la cuestión de los celos, de la posesión. Pues tú eres mía, única y exclusivamente, así fue mi aprendizaje, así lo vi de mi abuelo, así lo vi de mis papás, así lo sigo promoviendo yo, porque así me hace sentir aparentemente bien, y tú eres mía porque eres mía, y si no, hasta la muerte, ¿no? Pero tengo que entender que estoy funcionando mal en mi vida. Entonces ahí es donde necesito una ayuda psicológica, necesito aprender otro tipo de habilidades para poder mejorar, ser mucho más feliz, cuidar de mi salud mental y cuidar de los míos. Si realmente me importas como pareja, me importan mis hijos, me importa mi familia, pues es responsabilidad mía también que ser adaptativo en esa situación. Y bueno, vamos a un pequeñísimo corte, regresamos en unos momentos, así que quédense al pendiente aquí en Hablemos sin Tabú. ¿Sabías que el símbolo del teatro tiene como base a dos musas griegas? Las dos máscaras, feliz y triste, representan el estado de ánimo de las personas, así como a Thalía, musa de la comedia, música, canto, alegría, y a Melpómene, musa de la tragedia. Sé parte de nuestra comunidad creativa. Visita contactocreativo.mx. ¿Sabías que puedes saber el final de la película Midsommar desde un inicio? Sí, el director colocó varios spoilers desde el comienzo, como la foto de Dani, la protagonista, con una corona de flores encima, o el mural que relata el cambio de las estaciones pero que también nos dice lo que sucederá durante el filme. ¿Qué otros has notado? Sé parte de nuestra comunidad creativa. Visita contactocreativo.mx. Ya estamos de regreso aquí en Hablemos sin Tabú, donde vamos a retomar nuevamente este tema de los celos. Y Guillermo, cuéntame, ¿cuál es la diferencia entre celos y envidia? Podemos asumir que en un momento y dependiendo del contexto puedan ser sinónimos, pero hay ciertas diferencias. Celos lo estamos aterrizando más desde el aspecto amoroso, de la relación, ¿no?, que tenemos con la pareja, pero la envidia va más enfocada a situaciones de amistades, a cuestiones laborales. Pero también hay otra situación, ¿no? Dentro de estos daños, dentro de estas heridas que no hemos trabajado, podemos llegar a sentir envidia,
¿sí? De una tercera persona, ¿no? Alguien a lo mejor ir con su pareja y de repente se presenta otra persona del sexo opuesto que voltea a ver la pareja y entonces, ¿qué tiene ella que no tenga yo? O está mucho más bonita o de mejor cuerpo o de mejores características. Entonces... O ponerse la defensiva, de decir, exactamente. bien fea, yo estoy mejor, pero al final eso es envidia o qué sería. Se activa la situación de la emoción del celo con la interpretación de la envidia, ¿no? O sea, porque o sea, no es que sean lo mismo, o sea, van de la mano, sí, son los dos, porque el celo es más como la emoción, ¿sí? Y la envidia es más la interpretación, ¿sí? Porque estoy ya poniendo procesos cognitivos, calificando lo que tiene de más que yo no tengo. Desde el aspecto como hombre, ¿no? En un momento dado, a lo mejor a mi pareja llega alguien en un Lamborghini, ¿sí? Entonces a lo mejor yo ya no veo desde el aspecto meramente sexual como emoción de los celos, como habíamos platicado anteriormente, sino ya tiene la cuestión de la envidia. Le está volteando a ver porque él tiene mejores cosas que yo o tiene una posición mucho más alta que yo. Y entonces ya no es la emoción per se de manera natural, sino ya tiene una interpretación más allá, ¿no? Que me está afectando por sus capacidades económicas o intelectuales también en su momento que pueda tener esa persona. Y yo me puedo sentir, pues, que estoy siendo rechazado, ¿no? Me puedo sentir más, no que sea así. Porque a lo mejor mi pareja pues tiene algún tipo de carrera, no sé, en relaciones públicas y su trabajo siempre es estar, ¿no? Atendiendo a este tipo de personas. Pues debo yo de estar consciente, nuevamente reconocer, ¿sí? Si tengo yo algún tipo de mala interpretación de eso, de saber realmente si tengo alguna herida, si tengo algún tipo de experiencia previa trabajarlo para no seguir afectando ni a mi pareja ni a mí mismo, ¿no? Pero en eso va. Justo en esta parte que estás hablando sobre lo trabajado y lo no trabajado, o sea, también en algún momento escuché algo sobre los tipos de celos, que, o sea, no sé si hay otras divisiones, pero es sobre todo como los que son personales, o sea, cosas no trabajadas, muy tuyas, que dices, no, esto sí me corresponde a mí, y cosas que son como circunstanciales, que dices, no, o sea, digo, sí tengo celos pero también tengo las razones para sentirlos por específicamente esto. Cosas circunstanciales que creo que dependen también muchas veces de la pareja, que te hace de cierta manera, igual y hasta inconscientemente, pero pongámoslo así, no sé, estás con un chico que es muy coqueto y se la pasa coqueteando y de cierta manera, aunque tú sabes que es así, te genera y dices, es que yo no soy celosa, pero con él siempre ando cuidándome, ¿sabes? De esa parte circunstancial que dices, bueno, igual y yo la tengo que trabajar porque yo sé que tú eres coqueto, pero también qué onda, ¿no? Si sabes que me molesta sabes cómo discutirlo, pero ¿cuál es la diferencia exactamente? ¿Y cómo distingues entre si son cosas tuyas que tienes que trabajar y cosas que dices, tengo que hablarlo con mi pareja porque no, es algo más circunstancial, es algo que yo no, o solo no puedo, ¿no? O sea, hay cosas, sí, muy tuyas que las puedes trabajar tú y que las tienes que trabajar tú, pero hay cosas que también dices, no, o sea, es que también ayúdame o te corresponden también a ti porque qué onda con esto. Y es muy específicamente, no sé si los hay, específicamente en este caso contigo me pasa. Pero es que también hay que determinar a qué le llamamos coquetería, ¿no? Por ejemplo, en la pareja, ¿no? O sea, es que es coqueto, o sea, ¿qué pretende esa persona ganar con ser coqueto? ¿Sí? Al final de cuentas, entonces estamos hablando de una inseguridad, ¿sí? Porque está buscando continuamente, claro, ¿no? Llamar la atención para eso, ¿sí? ¿Sí? Entonces yo como pareja digo, a ver, tengo que platicar eso. Si necesitas, ¿no? un proceso terapéutico para sanar esto, porque no es normal que actúes de manera coqueta, porque además tus actitudes, dice el dicho, no hagas cosas buenas que parezcan malas, ¿no? Entonces, ¿qué está generando de manera natural, intrínseca en esa acción? Que yo empiece a desconfiar de la persona. Sí, de la persona. Entonces, es ya la manera contextual en cómo se está generalizando este tipo de situación y la manera en cómo la tengo que abordar allí, ¿sí? Porque ya sea yo, sea otra persona, va a seguir actuando. Entonces, el problema es ya no soy yo. Pero si yo reconozco
en mi pareja, que es sensata, que habla, que me comunica, que expresa, y de repente, a pesar de que me platicó, y llega su secretaria o llega una amiga y lo saluda de beso y demás, y yo empiezo a malinterpretar, el problema entonces es mío, porque me dijo claramente cuál es su relación y el cómo se saluda y cómo se llevan. ¿No? Creo que también esa clase de cosas pueden ser, o sea, igual y tú no, de verdad no celas a tu pareja, pero tal vez una persona, como tú ves cierta actitud, que dices, es que cómo, no sé, saludas a fulanita, me da inseguridad, y no saludas a todas así, ¿por qué a ella la saludas de esta manera tan especial? O sea, cosas así que dices, yo sé que no soy celosa y no tengo un problema, por ejemplo, no es algo que yo tenga que trabajar, y sí te lo estoy diciendo porque de verdad se me hace algo raro. O sea, ya lo he visto varias ocasiones y sí me afecta. Pero, por ejemplo, en el caso de ella, si me dice, es que es el amigo que yo desde que tengo uso de razón o desde la primaria, cada Navidad le mando un mensaje, por favor, Sí, claro. pero es algo que se comunica, ¿no? O sea, yo tengo cierta apreciación con esta persona, tengo cierto vínculo, porque lo conozco desde la primaria. Él tiene, no, ha sido testigo de todas mis situaciones funcionales y disfuncionales a lo largo de mi vida. O sea, yo le tengo y además, pues es como necesario, ¿no? Por no decirlo obligado, de que se conozcan las amistades, ¿no? Debió haber conocido a esta persona porque ¿cómo se llama? Lo incorporas a tu círculo de amistades, a tu círculo de conocidos, ¿no? Entonces ahí es donde yo tengo que ver cuáles son, en dónde estoy yo parado respecto a eso y por qué estoy sintiendo esos celos. Las emociones son un indicador de que algo está sucediendo para bien o para mal. Que le tienes que prestar atención. Tengo que prestar Justo. atención. Y para esto, ¿cómo se trabaja en terapia con alguien que sí reconoce que es celoso, pero no puede controlar sus reacciones? Acabas de un punto bien importante a hablar. Cualquier tipo de psicoterapia se tiene que dar siempre y cuando se reconoce que algo no está bien en mí, que algo está siendo disfuncional. Y entonces, dentro del modelo de lo cognitivo-conductual, que es mi línea de trabajo, empezamos a identificar las situaciones y los estímulos que empiezan a generar pensamientos. Porque lo digo y se los digo a veces a mis alumnos en la universidad, lo hablo de atrás hacia adelante. Hacemos lo que hacemos porque así lo sentimos, y lo sentimos porque así lo pensamos, y lo pensamos porque así lo aprendimos. Entonces, eso se conecta. Hacemos lo que hacemos porque así lo sentimos, y lo sentimos porque así lo pensamos, y lo pensamos porque así lo aprendimos. Me encanta esta. Sí. Entonces, claro que sí. Lo menciono de atrás hacia adelante porque primero va el aprendizaje, el cómo te fue en la feria. ¿Sí? Entonces, llega un estímulo que va a generar un pensamiento. Y ese pensamiento a su vez va a generar una emoción. Y esa emoción va a generar a su vez una conducta. Ejemplo, voy caminando por la calle y de repente me encuentro a una chica que usó un perfume que usaba mi expareja. En ese momento tengo un estímulo, el olor de Chanel número 5. Y en ese momento yo lo huelo, ¿sí? Tengo el estímulo y se genera un pensamiento automático. ¿Sí? Los pensamientos vienen de diferente manera, ¿no? Claro. Pueden venir como una remembranza, pueden venir a través de un sueño, ¿no? No sé si te ha pasado que son 2, 3 de la mañana y de repente despiertas agitada y demás porque estabas viendo que el dragón te iba a comer. Y dices, ¿cómo es posible que yo esté agitado, ¿no? Sí. Si estoy recostado. Sí. Porque para tu mente, Sí, lo estés soñando, lo estés viviendo, lo estés recordando, es exactamente lo mismo, ¿sí? Por eso funciona también la terapia de hipnosis, porque estamos ahorita centrándonos en ese recuerdo que está siendo vivencial y para poderlo sanar. Pero bueno, regresando a esta idea, entonces ese pensamiento se va a convertir en una remembranza, ¿no? Ay, mi ex. Si yo salí bien librado de esa relación, ¿qué va a suceder? Ay, melancolía. Ay, qué bonitos momentos pasé con ella o con él, ¿no? Y entonces se genera una emoción, ¿no? De melancolía, de situación. Y viene a lo mejor la conducta. Voy a hablarle nada más para preguntar cómo está. O andar stalkeando, buscando en las redes sociales a cómo Creativos está. no hacen así. Pero, Lo que fue. ¿qué sucede
si yo terminé mal con esa relación, ¿no? Se genera nuevamente un pensamiento automático sobre ese aprendizaje que tuve de esa relación y decir, no, hoy me las hizo en maldito, ¿no? Me las va a tener, ya, me puso el cuerno, me hizo aquello. Y entonces siento la emoción de coraje, ¿no? De enojo, de venganza. Y entonces no voy a buscarlo, no, se va a acordar de mí porque esto no termina. Y no termina hasta que termina, ¿no? Ya lo que iba a haber una conducta. Entonces si nos damos cuenta es pensamiento, emoción y conducta. ¿Sale? Entonces, nosotros de manera en el proceso no podemos cambiar la conducta de manera directa. Por ejemplo, en las cuestiones de las adicciones, el que tú le cierres la botella o le escondas los cigarros o la marihuana a X persona, no le vas a cambiar sus hábitos. Porque ¿cuántos a las 2, 3 de la mañana salen a buscar el alcohol, los cigarros o la droga? Entonces, podemos controlar nuestras emociones no de manera directa. ¿Cómo va a ser? A través de una reestructuración, que se llama reestructuración cognitiva, que es modificar los patrones de pensamiento para poder tener ahora emociones funcionales y por lo tanto conductas adaptativas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en la terapia? Identificar todos esos estímulos que están generando disfuncionalidades en los pensamientos, por lo tanto, emociones que me están afectando. Lo reestructuramos, lo digo de manera muy fácil, ¿no? Pero ya el proceso es un proceso, no una metodología y lleva un esfuerzo, tiempo, dinero y esfuerzo, como les digo a los pacientes, ¿no? Sí, tiempo porque no son los 50 minutos solamente de intervención, o sea, tiempo porque hay que hacer ejercicios en casa, hay que estar identificando esos estímulos, esos pensamientos. Y los patrones. Y los patrones, exactamente. Entonces, eso requiere un tiempo. Dinero, al final de cuentas, es la prestación de un servicio y como todo, pues es como subirme a un Uber, tengo que pagar por el servicio, ¿no? Y el esfuerzo, al final de cuentas, porque quiero realmente cambiar, porque ya me di cuenta que debo mejorar. Que me debo mejorar, que mis actitudes son disfuncionales, que estoy afectando a mi pareja, en este caso en el tema de los celos, ¿sí? Y que importa, o trabajar de manera conjunta con la pareja, ¿no? En una terapia precisamente de pareja, pero al final de cuentas también tenemos que trabajar de manera individual, porque tenemos que sanar. Nuevamente, si ese pensamiento automático que tuve en la interpretación de esa situación fue porque así lo aprendí, acuérdate, lo aprendí de una cierta manera, que a lo mejor no me di cuenta ahorita, y de eso sirve el proceso terapéutico, para identificar en qué momento en la infancia, en la adolescencia, en la juventud y demás, aprendí a actuar de esa manera. Y como dice el dicho, ¿no? Si le mueves ni les dejas, ¿no? Así nos acostumbramos. Si ya te funcionó, ni le muevas. Y ante todo, poner en tela de juicio nuestros pensamientos. Otra de las herramientas que se manejan dentro del proceso terapéutico de la reestructuración cognitiva se llama metacognición. Y esto significa que tengo que poner en tela de juicio mis propios pensamientos. ¿Mi aprendizaje? No, mis propios pensamientos. Dijera Diego Rosari, en el por qué crees en lo que crees. ¿Por qué vas a hacer lo que tú quieres hacer? No sé, tengo mi botella de agua, ¿por qué voy a abrirla? ¿Por qué? Porque tengo sed. Exactamente, entonces estoy reconociendo mis sensaciones, la parte interna de mi cuerpo que identifica la necesidad de tomar esto. Entonces justifico y comprendo la idea del por qué voy a destapar la botella para darle un sorbo. Si yo quiero celarte, ¿por qué lo estoy haciendo? Eso es empezar a echar a andar mis propios pensamientos para pensar en esos propios pensamientos de decir, a ver, ¿lo estoy haciendo por amor? ¿O porque le quiero joder la existencia? ¿O porque quiero, ¿no? O ya va con toda la malicia, ¿no? Hay un fenómeno, y platicábamos ahorita fuera de esto, que de repente en 3 o 4 sesiones por lo regular, luego a veces la gente entiende y comprende perfectamente que tiene que cambiar ya sus pensamientos y la manera de ser, pero no lo hace porque pierde privilegios. Claro. Porque entonces... Está más cómodo. Sí, exactamente, porque entonces me vuelvo voluble y ¿sabes qué? Yo ya no le puedo sacar económicamente a mis papás o a mi pareja, ¿no? Los privilegios que tengo ahorita, pero ya reconocen, ¿sí? En dónde está la situación.
Eso es lo que Pero no se quiere tratar Exactamente, porque... Exacto, pero que funcionó el proceso terapéutico, por supuesto, porque destapamos la coladera y ya te diste cuenta en dónde estás metido. Pero que si a ti te gusta seguir ahí, pues tú mismo vas a cerrar la coladera y volverte a hundir pero ya bajo la conciencia, que después regresa, ¿no? Es que sí tenía razón y debía haber cambiado, ya lo perdí. Bueno, pues siempre va a haber una oportunidad. Digo, lo hablo de manera general, no, en el proceso no lo podemos juzgar, no se critica, no se aconseja. En la terapia es algo que se debe de respetar, sí, que no se puede juzgar, no se puede criticar, no se puede aconsejar, porque lo que para mí me sirvió, para ti quién sabe. Es más, para lo que a mí me sirvió en un tiempo determinado, probablemente en otro tiempo no me vuelva a servir. Entonces, es entrar en una lógica. Qué complejos ¿sí? somos, ¿no? A través de un diálogo socrático. Y algo también que me gustaría recalcar aquí. El proceso terapéutico es única y exclusivamente de personas que han estudiado por lo menos una especialidad o una maestría. Alguien que ha terminado la carrera, apenas de terminar la licenciatura, no está preparado porque no tiene las herramientas, no tiene el conocimiento, pero ante todo no tiene la supervisión. Son alrededor de 450 horas de supervisión que tenemos nosotros que estar bajo una cámara de GESEL o bajo la supervisión tecnológica ahora a través, ¿no? de Zoom y demás, de un profesor que nos está guiando, que nos está corrigiendo, que esté viendo que el proceso terapéutico se lleva. Entonces son horas de vuelo, como un piloto, ¿no? Que tienes ya la oportunidad de enfrentarte a los casos de los usuarios, de los pacientes, pero alguien que acaba de inmediatamente terminar la licenciatura no está capacitado. Entonces, sí exigir, como cualquier otro servicio, la cédula y realmente el conocimiento que se tiene, ¿no? Porque en mi caso me di a la especialización de la ansiedad, de la depresión, del duelo. No estoy en condiciones de atender niños porque es otro tipo de especialidad y demás, trastornos de graves de alimentación, por supuesto, conozco y puedo tener una opinión, algo, pero no tengo las herramientas para hacerlo. Y eso sí es muy importante. Es como de repente si alguien tiene, no sé, que ir con el ginecólogo y de repente me digas que también veme el corazón porque soy cardiólogo, pero también soy gastroenterólogo, ¿no? Pues y entonces, general, pero no pidas especialidad. Exacto, ¿no? O sea, necesitas Sí, ir claro. con alguien que realmente se hace especializado en ciertas áreas. Creativos, si van a ir al psicólogo, no vayan con coaches, por favor, y justo pidan cédula y demás. Es que estén 100% seguros de que es profesional. Y bueno, vamos a un pequeño corte, regresamos aquí, vamos a continuar con esta parte de si es posible en una pareja, o sea, que ya detectó su problema con los celos. Si se puede solucionar más que nada. Y aparte, ¿qué consejos daríamos? Este especialista Guillermo, ¿qué aconsejaría a estas parejas que están pasando por estas situaciones? Así que quédense al pendiente aquí en Hablemos Sin Tabú, donde lo tabú deja de serlo. Regresamos. ¿Sabías que los fantasmas en teatro son más comunes de lo normal? Según el diario ABC, en el Teatro Royal Drury Lane deambula el hombre de gris, el cual tiene la costumbre de sentarse en la fila 4 y observar los ensayos y montajes. Sé parte de nuestra comunidad creativa. Visita contactocreativo.mx. ¿Sabías que? El manga más vendido en 2022 fue Jujutsu Kaisen. La obra de Gege Akutami nos relata el conflicto entre hechiceros y maldiciones, las cuales nacen de las emociones negativas que emanan de las personas y en ocasiones afectan lugares y a los miembros de la sociedad. La serie de manga ha vendido 12.282.260 copias. Sé parte de nuestra comunidad creativa. Visita contactocreativo.mx. Ya estamos de regreso aquí en Hablemos Sin Tabú, ya en la recta final con nuestro invitado y nos va a decir cómo podemos superar
los problemas de celos en las parejas y en qué condiciones podemos darnos cuenta de esto. Bueno, primeramente saber reconocer, así como de manera interoceptiva, ¿no? Sabemos que necesitamos hidratarnos porque tenemos esa necesidad, ¿no? La sed. Igual reconocer tus emociones, tus pensamientos. Cuando empezamos a analizar, les decía, esta metacognición de analizar lo que estoy pensando y diciendo, en qué sentido va. Y si soy humilde conmigo mismo y me reconozco, entonces puedo aceptar, decir que algo está mal en mí, que solo no puedo y que necesito una ayuda. Y qué mejor desde un proceso terapéutico, pero es desde uno mismo. A lo mejor igual la familia, la pareja puede ayudarme en mucho, siguiendo las recomendaciones de decir, creo que si necesitas ayuda, ¿no? Si son repetitivos, ¿no? Que mi trabajo en mi escuela y demás, es por algo, ¿no? Dicen que por algo el río suena, ¿no? Entonces, no hacer caso omiso a esas situaciones e ir, ¿no? a un proceso terapéutico. Igual, desmitificar la idea de que el psicólogo es para el loco, o que el psiquiatra es, bueno, ¿no? El total que está totalmente trastornado, ¿no? Al igual que el odontólogo nos recomienda 2 veces, ¿no? La visita está en las condiciones bucales en que nos encontremos precisamente para prevenir una caries o otro tratamiento mayor. Lo mismo, ir con el psicólogo no solamente es indicado cuando ya las cuestiones están desbordadas. La terapia cognitivo-conductual te va a servir precisamente para tener habilidades para la vida. Yo lo manejo de esta forma. Es como un taller de carpintería. Yo te voy a enseñar a escoger la madera, pero tú la vas a escoger. Yo te voy a decir qué características tiene. Una buena madera. Cómo se debe de cortar en la sierra, pero tú lo vas a cortar. Cómo debes de clavar, qué tipo de pegamento debes de usar, pero tú lo vas a hacer. Y vas a armar por primera vez tu silla. Y ya después te vas a ir porque seguramente vas a querer una silla si una mesa no funciona. Y entonces la diferencia entre una mesa y una silla son las dimensiones, porque el proceso es exactamente lo mismo. Y si quieres hacer una ventana, sigue siendo el proceso idéntico, nada más que cambian las medidas y el diseño. Entonces, lo que aprendes en un proceso terapéutico con las habilidades te va a servir ahorita para sortear la situación de pareja o de celos o de baja autoestima que tú tienes en este momento. Pero el día de mañana otro conflicto que te puedas topar, entonces vas a tener la capacidad de echar a andar esa habilidad para adaptarla en eso. Entonces te llevas una psicoeducación y una formación literal para toda la vida. Entonces, estar alerta en tus emociones, en tus pensamientos, realmente reconocer las heridas de la infancia, las heridas de abandono, las heridas que han generado una baja autoestima, para entonces ir a solicitar una ayuda, ¿no? Ok. Y en cuestión pareja, o sea, cuando la pareja dice, bueno, reconocemos que tenemos este problema, ¿no? Los celos, o yo soy muy celosa, o a mí todo me afecta, no sé qué, pero ¿cómo sería la terapia en pareja? O sea, ¿cómo recomendarías a las primeras personas que se van, o sea, su primera experiencia en acercarse a, sí o sí tienes que tomar terapia individual y aparte en pareja? ¿O cómo funciona? Ok. Una vez, ya dentro de la pareja, que se empiezan a reconocer que los tratos, ¿no? Me refiero a tratos en los compromisos, ¿sí? Ahora, que los tratos en la manera en cómo actúa alguien conmigo, en la situación de que ya no se respetan los acuerdos, en la relación en donde me estoy dando cuenta que algo, eso hombres y mujeres lo intuyen, sabes perfectamente que algo no está bien en tu relación y que ya la comunicación no es lo suficientemente efectiva o poderosa para llegar a un acuerdo. Entonces, cualquiera de los dos puede sugerir, vamos a una intervención de pareja. Dentro del proceso se va a manejar con los dos, se va a platicar con los dos, escuchar las dos versiones, ¿sí? Pero en algún momento dado se va a tener que trabajar también de manera individual, porque siempre alguien, sea hombre o mujer, va a tener menos daño, ¿no? que la otra persona. Entonces, eso hay que primero manejarlo para que estemos los dos al mismo nivel y seguir alimentando los procesos de comunicación y de acuerdo y de respeto. Pero no puedes dar lo que no tienes. Entonces necesitas sanarte, curarte, y eso ya lo empezamos a ver de manera individual. Entonces,
cualquiera que sea la toma de decisión. Quiero mejorar mi relación de pareja, puedo invitar a la pareja que vayamos juntos. Que no está en condiciones, que no quiere, que tiene ese estigma de que yo no lo necesito, el más loco eres tú y que tú tienes que ir. Bueno, pues yo asumo mi responsabilidad y platico mi situación y trato de empezar a trabajar conmigo mismo. Muchas veces los cambios de actitudes en mi persona invitan a la pareja. ¿Por qué? Porque ya estás cambiando. ¿Sí? Eso se da muy marcado, por ejemplo, en los grupos de Alcohólicos Anónimos, cuando realmente hacen un trabajo fuerte, especial dentro de su sanación, se ve en las conductas. Ya no toma, ya no es violento, ya hasta se baña, ¿no? Ya trabaja. Y entonces, ¿qué te pasó? ¿No? Yo quiero de eso. Y puedes entonces ahora, ¿no?, contagiar. Enseñes con el ejemplo. Exactamente, de que algo sucedió ahí. Y entonces ahora la pareja va a decir, pues yo también quiero de eso, ¿no? O sea, si está consciente, si realmente tiene el deseo de rescatar esa relación y de continuarlo, pero de manera meramente personal, no por los hijos. Nunca se va a tomar a los hijos como un pretexto. No es que vamos a pelear o a luchar por la relación por los hijos. No, nunca. Siempre es como de, ay, Sí. los hijos esto, por los hijos Sí, todavía vamos a le queda hacer aquí en esto. esta relación. No, lo voy a hacer porque realmente deseo y quiero seguir con esta persona, ¿no? Y entonces, pero y también reconocer en un momento dado, a lo mejor yo soy el que ya no me siento bien, ¿no? Feliz, contento, adaptativo a esta relación, pero saberlo hablar, saberlo reconocer y enfrentar las cosas. Sabes que yo ya no siento que esto tenga, por mucho y que me estés invitando a una terapia de pareja o ir con el psicólogo, no me siento en condición o no quiero simplemente, y se tiene que respetar la decisión, pero no seguir forzando en una relación o seguir engañando. ¿Sí? Porque va a Aceptar despertar también, ¿no? ¿sí? Porque va a despertar más violencia, exactamente, y va a llegar un momento entonces en que se agotaron, ¿no? Las opciones, y pues tiende nuevamente la ira, el enojo, y estamos hablando de otra situación. Pero ¿quién más que nosotros mismos que sabemos reconocernos qué es lo que está sucediendo? Cuando nos enfermamos porque, no sé, a lo mejor un alimento estaba echado a perder, sabemos los signos y los síntomas. Nos empieza a doler la cabeza, el dolor del estómago. Sabemos que algo... Sí, Vamos a el ver en qué momento. cualquier tipo de enfermedad, sabe tu cuerpo y sabes tú y te reconoces que algo no está bien. Que algo no está bien. Que necesitas, dices, lo dices con la amistad. Es que no sé qué me está pasando. Pues ve con el médico, precisamente para un diagnóstico. Yo sé que conmigo no estoy en mis relaciones. ¿Por qué? Porque siempre es el patrón que yo tengo. Y además, otro punto. Buscamos a las parejas muchas veces desde la misma herida. Tuve un padre alcohólico, violento y demás, Y repites patrón. y repites patrones. ¿Por qué Entonces, se da eso, porque no tengo otra forma de vivir, porque es en lo que yo estoy. Reconozco que siempre he bebido agua. ¿Para qué me das refresco? Nunca lo he probado. Yo estoy acostumbrado a tomar agua. Aunque sepamos que es nocivo para nosotros. Aunque sepamos que es nocivo, aunque tengamos ese conocimiento, las sensaciones que me y es algo de esa oscuridad de la mente. Lo que no es mi paradigma, pero también apoyo mucho la idea de Freud desde el psicoanálisis, desde lo interno, desde esa psiquis interna, ¿sí? Que a pesar de que podemos racionalizar las cosas, el gusto o el placer, ¿no? Lo hablamos hasta de forma coloquial. El código postal nunca nos los vamos a poder quitar. Y la mona, aunque se vista de seda, mona se queda. Precisamente por esa circunstancia, reconocemos cambios, actitudes benevolentes a mi vida, a mi nueva situación. Pero añoro lo que fui, lo que era, ¿no? En donde crecí y la manera en cómo crecí. ¿No será, Memo, también una manera de querer, quizá, como que lo que hablábamos hace ratito, de que la misma mente busca sanar? O sea, bueno, contigo no pude, pero contigo voy a intentar curar esa herida. Y así hasta que pues, parece... No, más bien, no tanto el de sanar, sino de buscarle el mismo lado cómodo, la misma comodidad. La mente de ir del punto A al punto B, mientras más rápido, expedito y menos curva sea, le va a gustar. Es más, si le quitamos el B y nos quedamos en el punto A, feliz la mente. Por eso nos cuesta mucho trabajo
los procesos cognitivos en la escuela, de aprender un idioma, de aprender las matemáticas, de poner un esfuerzo en mis relaciones, porque tiene que llevar un desgaste, un esfuerzo que a la mente no le gusta. A la mente no le gusta leer, quieren que se lo platiquen. ¿Sí? Por eso tiene más éxito los audios que la lectura misma. ¿Sí? Entonces, Eso en general. eso es de manera, vamos a llamarlo. Por supuesto, hay gente que se ha educado, que ha tenido, no sé si de manera por disciplina o forzada, ¿no? Pero que desde pequeños y tienen esas habilidades. Pero la gran mayoría como mexicanos no estamos acostumbrados a un tipo de esfuerzo de esa manera. Entonces, la mente es muy, muy conchuda y muy floja. Por eso siempre nos vamos a lo familiar. Sí. O sea, en el caso de los hombres, o sea, es como de que siempre se buscan una pareja similar a su mamá, ¿no? Sí. Entonces, si su mamá le gritaba así a su padre frente a ellos, o sea, buscan a una pareja similar. O sea, que le grite, porque pues como a su papá le gustaba que le gritaban, entonces pues los hijos van a buscar a alguien que igual les grite, ¿no? Porque ellos ven, entre comillas, que eso está bien. Pero obviamente pues también se rompe pues todo esto del círculo vicioso, ¿no? De que los patrones y todo eso. O sea, yo creo que también se puede cambiar eso. Mira, la cuestión desde la mente es también adaptativa y evolutiva. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa cuando yo ya identifiqué, ¿no? De manera inconsciente, las actitudes de mis papás y demás? Sí, desde esa herida voy a sentirme cómodo, aunque mi lógica me diga que ya necesito cambiar, pero es porque me siento nuevamente a gusto, porque ya me está funcionando, ya reconozco, ya sé cómo actuar, ya sé en un momento dado como cuando mi papá se volvió violento, que de esconderme debajo de la cama me funcionaba. Y entonces voy a volver a repetir eso. A lo mejor ya no esconderme debajo de la cama, pero sí esconderme atrás del closet o salirme algo, porque es la manera como he afrontado. No sé de qué otra manera cómo afrontarlo. Pero sí se puede aprender. Sí se puede aprender, por supuesto, pero necesita nuevamente un esfuerzo. ¿Te acuerdas que mencionaba dentro de la psicoterapia es tiempo, dinero y esfuerzo? Es ese esfuerzo en donde digo, debo de cambiar. Sí, debo de saber. Imagínate, estamos en una mesa de mucho lujo en donde tenemos 8 cubiertos y 4 platos. No estoy acostumbrado. A mí póngame mi cuchillo, mi tenedor y soy feliz. ¿Sí? Punto. No te voy a entender. Porque, exactamente, me tengo que esforzar por aprender una nueva habilidad, por buscar una manera distinta de hacer las cosas, pero lleva un esfuerzo, cosa que mi mente me dice, no, estamos bien, ¿no? Aquí estamos, no, disfrutemos ahorita por el momento. Exactamente, ¿para qué nos vamos a poner eso? Sigamos disfrutando nuestros taquitos de pastor o de suadero, como siempre lo estamos haciendo. Exactamente. Entonces, lo mismo, y la mente se habitúa. Claro. La mente, y no lo reconocemos de manera consciente hasta que entramos en un proceso terapéutico en donde empezamos a rascar un poquito en ese proceso longitudinal, ¿no? Que es el estudio a través de la línea del tiempo, y entonces resulta con que, pues sí, me acuerdo que mi papá me violentaba, recuerdo que mi mamá era lo que coloquialmente se dice una gachona, y creo que la única manera como aprendí ahora a tener que trabajar por esas cuestiones del nuevo paradigma del feminismo y de alzar la voz y demás, a veces no retumba, porque lo quieres cambiar en las actitudes inmediatas sin saber o tratar de reconocer que hay todo un bagaje cultural, familiar, que la misma mujer en muchas veces promovió, ¿no? El que la misma mujer dice, atiende a tu hermano. Sí. Entonces, ¿cuál situación? Sí, exactamente. ¿Cuál situación patriarcal? Realmente, ¿quién tiene la última palabra en casa? ¿Mamá o abuelita? Es quien dice, y papá o abuelito son renegados a otras actividades, pero quien se reúne alrededor es de la abuelita, de la mamá, el 10 de mayo, porque ni siquiera el día del papá. ¿Estamos? Entonces, eso es promovido por esta bagaje cultural que no podemos ahorita cambiar de la noche a la mañana. Necesitamos todo una nueva esfuerzo en donde los felicito como jóvenes, mujeres, gente que está en verdad haciendo sus cambios, pero tienen que ser sistemáticos, tienen que ser metódicos y tienen que entenderse que estamos trabajando esto. Entonces, digo eso es de forma general, pero regresando al tema de manera individual, saberme reconocer, ¿sí? De dónde vengo, qué sufrí, qué viví, qué traumas tengo que sanar.
¿Para qué? Para sentirme realmente merecedor de tener una relación de calidad. Ya no necesito el tipo que me esté jalando, que me esté cenando, que me esté ahí checando con quién voy o con quién. No, ya no estás en condiciones. Ya crecí, ya elevé mi autoestima, ya sané todas esas heridas. Son las experiencias que claro, no, por supuesto. no sabes, no, ahora sí que no, nada o la mayoría de las, como lo hemos dicho aquí, casi nada se aprende en esta vida y vas conforme la marcha y es muy diferente tu vida, mi vida, o sea, hay muchas cosas que sí se aprenden, me parece, a cabeza ajena, pero hay otras que, pues, hasta qué te pasa. Y no exactamente todas las personas pasan ni por las mismas situaciones, ni aunque sea o pareciera verse igual, son diferentes, ¿no? O sea, siempre va a haber cosas distintas. Y bueno, muchísimas gracias, Memo. Nosotros tenemos que terminar ya el programa, pero sí, porque justamente ya estamos con contratiempo. Sí. Pero de verdad, muchísimas gracias. Vas a seguir siendo, como siempre les decimos, que quedamos encantadas con todos nuestros invitados. Sí. Y Como si nos lo permites, vas a seguir siendo justamente un invitado para nuestros próximos episodios. Si gustas decir tus redes sociales y cómo te pueden encontrar aquí en Contacto Creativo, por favor. Claro que sí, creo que van a aparecer debajo de la pantalla en su momento, pero me pueden encontrar en Facebook como Psico Guillermo Arellano. Y el WhatsApp es el 55 2301 5561. Donde lo podemos poner en esos dos medios de comunicaciones donde me pueden localizar. Para hipnoterapia. Sí. Igual para el trabajo, tanto lo cognitivo-conductual, sobre la cuestión de la hipnosis, que es una herramienta que también se adapta y que tiene validez científica, por supuesto, dentro del proceso cognitivo-conductual, pero ahí está la invitación precisamente para que nos puedan contactar. Muchísimas gracias, creativos, por habernos visto otra vez a otro episodio de Hablemos sin tabú, donde lo tabú deja de serlo, y los invitamos nuevamente a que ingresen al portal de contactocreativo.mx para que justamente vean este contenido, demás contenido. Saben que la plataforma está abierta a cualquier comentario. También vamos a estar participando en una rifa. No tengo bien la fecha, ¿cuándo va a ser? No, pero va a ser en estos meses, ya que nuestro productor, nuestro jefe, tiene varias sorpresillas para ustedes, a los 10 creativos que más interactúen dentro de la plataforma. Así que por favor interactúen mucho, vean el contenido, es contenido de calidad, es bastante bueno. Hay chismes, hay teatro, hay cine, hay de todo, así que hay mucho con qué entretenerse. Regístrense y bueno, nos vemos la siguiente semana con otro capítulo de Hablemos sin tabú. Donde lo tabú deja de serlo. Gracias, hasta luego. Erlan, diseño gráfico en multimedia, con más de 17 años de experiencia en el desarrollo de materiales didácticos e interactivos para las empresas editoriales en el país. Realizamos productos digitales para los diferentes niveles académicos. En libros como matemáticas, química y aritmética se han desarrollado juegos didácticos y evaluaciones interactivas. Se han elaborado cuentos con animación en 2D y juegos interactivos para el apoyo de los libros de texto. A nivel de licenciatura en el área médica, se crearon animaciones en 2D y 3D para la representación de células y moléculas de los diferentes sistemas de la fisiología humana. Se integraron para videos de consulta médica, audios digitales de alta calidad. Y se elaboraron aplicaciones para los distintos dispositivos móviles. Esta es una muestra de los materiales producidos por el Estudio de Diseño Gráfico en Multimedia. Transformemos tus ideas. Hagámoslo interactivo. Visita nuestra página www.erlan.mx.